Lucas, capítulo 16. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 31. Veremos una de las parábolas más complicadas de entender, de enseñar, y que tiene a muchos teólogos vueltos de cabeza, a muchos historiadores y a muchos razonando y pensando de una forma diferente, y a veces olvidándose de que la salvación, no nos olvidemos que es por fe. Por más que podamos razonar, pensar y por qué nos hace de esta forma, de nuestra manera, Dios siempre nos sorprende y lo hace a la manera de Él, no a la manera nuestra, es a la manera de como Él quiere hacer las cosas. Y esta parábola tiene relación muchas veces a eso. Si lo ha encontrado, lo invitaré a que se ponga de pie y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Amén. Un poco larga la lectura, pero es una historia bastante hermosa que hemos leído y que aprenderemos. Los versículos que hemos leído son discutidos entre el ámbito teológico, en cuanto si se trata de una historia, una parábola o también de un cuento egipcio. Hay una fábula egipcia que habla de este hombre rico y también de un pobre. Entonces, muchos se habían confundido. De hecho, aquellos que postulan que es una fábula, fue porque algunos judíos llevaron este cuento egipcio a Palestina por algunos judíos que estuvieron en Alejandría, donde era muy apreciado y era de conocimiento de todos aquellos judíos. Es decir, no era algo, esta historia que Jesucristo nos relata o que Lucas nos relata, era algo conocido. Es como los cuentos que nosotros conocemos de La Bella y la Bestia, que todo el mundo los conoce. Y también esta fábula era conocida, era más antigua de los escritos que Jesucristo se ponen acá en Lucas. Por eso muchos eruditos, muchos teólogos dicen: no, esta es una analogía, esto no es verdad, esto es una parábola, no es una historia. Otros cuentan de que puede ser una historia porque pone nombres reales, nombra a Moisés, nombra a Lázaro, y las parábolas normalmente que nosotros hemos ido estudiando, en ninguna se nombra un nombre de una persona. Solamente se da de la simiente, se habla de la vid, se habla de la viña, se habla de las vírgenes, se habla del rico, del insensato, pero nunca se había dado un nombre. Por eso esta parábola, muchos dicen: no, es una historia, o es una parábola,
o es solamente una fábula o un cuento de ficción. Lo importante de eso no es que si sea historia, parábola o un cuento. Lo importante es la enseñanza que Jesucristo quiso dejar en estos textos. Amén. Eso es lo que nosotros debemos rescatar. ¿Qué es lo que quiso decir Jesucristo? ¿Cuál es la enseñanza que trae esta parábola que Jesucristo entrega? Para poder comprender mejor esta enseñanza y por qué Cristo la dio, debemos remontarnos al capítulo 14. En el capítulo 14 de Lucas, versículo 1 y 2 dice: Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Se encontraba una persona que estaba enferma. Y de hecho él le pregunta: ¿es lícito sanar en día de reposo? Aquellos gobernantes fariseos, los que estaban ahí, estaba en un buen lugar Jesucristo sentado a la mesa. Y dice la escritura de que estaba ahí y él sana a aquella persona. Obviamente los fariseos se molestaron. Y él va y les dice: ¿y que ustedes no hacen cosas cuando un burro, cuando un animal se cae y ustedes no van y trabajan también? ¿Por qué no puedo sanar a esta persona? Y Jesucristo la sanó. Y a raíz de eso vienen las parábolas que Jesucristo da, que son las convidadas a las bodas. Dice el versículo 7: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndole, es decir, Jesucristo estaba sentado con ellos a la mesa. Ellos estaban viendo, es decir, Jesucristo estaba con ellos y ellos veían todo lo que Jesucristo y cómo ellos escogían los primeros lugares para sentarse a la mesa. Lo que Jesucristo en parábolas le empieza a enseñar inmediatamente. Es decir, y lo bueno que tiene esto es que Jesucristo no dejaba pasar ocasión para enseñar las verdades del reino. El versículo dice: oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa les dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Se recuerdan de aquella parábola de la gran cena? Donde habían sido muchos los convidados y no quisieron estar. Y los que pensaban que debían estar, no fueron, no quisieron llegar. Después les sigue contando el capítulo 15. Nos habla de que en el versículo 1 dice: se acercaba a Jesús todos los publicanos, es decir, después que terminó de comer, después que terminó ya de estar con ellos, con el fariseo, con ese gobernante que lo había invitado, dice en el versículo 25 al 14, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: cuán difícil era seguir a Cristo. Y después comienza en el versículo 15 diciendo: se acercan a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y ahí le enseña otra parábola, la de la oveja perdida. ¿Se recuerdan? Después le enseña la parábola de la moneda perdida. Y después le enseña, para rematarlos, la parábola que nosotros ya estudiamos, la del hijo pródigo. Por esas razones. Y después de eso viene aquella enseñanza. El versículo 14 del capítulo 16 dice: y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Es decir, los fariseos no solamente eran avaros, sino que también se burlaban de Jesucristo, de las enseñanzas que le estaba entregando. ¿Y cuáles eran aquellas enseñanzas que él estaba entregando? Que no había que fijarse en las riquezas, que no eran importantes las riquezas, que debían tener la mirada puesta en el reino de los cielos y no en las cosas terrenales, que los pobres iban a tener el lugar especial allá. Y comienza aquella enseñanza y después vemos la parábola que nos entrega hoy. A raíz de eso viene esta parábola del rico y Lázaro, del pobre y el mendigo. ¿Amén? ¿Se entendió por qué Jesucristo enseña esto? Jesús nos muestra a través de este relato la vida de dos hombres bien diferentes. En primer lugar, la vida del rico, que se vestía con opulencia y extremo lujo, haciendo banquetes con esplendidez cada día. Por otro lado, estaba la vida de un mendigo llamado Lázaro, la cual estaba lleno de llagas y sufría de hambre. En este mundo material, las personas podrían pensar que la vida del rico es un ejemplo de felicidad y éxito, y sus prioridades giran alrededor de lo que este mundo ofrece, que es lo que normalmente el mundo hoy en día nos quiere
enseñar, se nos dice, sé exitoso, trabaja, ten esto otro, y mientras más tengas, más feliz debes ser. Y es normalmente lo que se enseña, y es lo que nosotros a veces también queremos lograr. Pensamos que cuando más ganemos, más vamos a poder realizar las cosas que en nuestra mente finita, como dice la pastora, tenemos. Y a veces vemos que los que más ganan tampoco son felices. También pasan las mismas dificultades que nosotros, y cuanto más ganamos a veces ni siquiera se nota. Y nos empezamos a olvidar de Cristo. Amén. Sin embargo, vemos al pobre Lázaro enfermo y mendigo, un miserable a los ojos de este mundo, pero rico para Dios. Y lo veremos más adelante. Si hay algo que me encanta de esta historia o parábola, como quisiéramos, lo que es que la enseñanza es que aquel que era pobre, aquel que no tenía nada, era rico en el Señor. Nosotros a lo mejor no tenemos grandes lujos, grandes cosas, a veces estamos enfermos, con problemas, con todo eso, pero somos ricos en el Señor. Amén. En esta parábola el Señor pasó de este mundo al siguiente sin hacer ninguna interrupción. En el relato el Señor habló de la vida eterna con la misma naturalidad con la que habló de esta vida. Veamos qué dice el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esta fue la historia de un hombre rico que vivió y murió sin haber tenido una relación con Dios. En primer lugar tenemos al rico, al que a veces se le llama dives, que quiere decir rico en latín. Cada frase añade algún detalle al lujo en que vivía este hombre. Vestía de púrpura y lino fino, que es la descripción de las ropas del sumo sacerdote. Quienes se vestían de esa forma eran el sumo sacerdote, y era una ropa carísima. Algunos dicen que para poder vestir de púrpura, lo que pesaba la vestimenta era lo que valía en oro. Entonces, no era barato. No uno a veces se conforma con cosas que como van a la feria y compran cosas ahí, y bien, pero otros no. Estos ricos no eran de esa forma, y no solo se vestía de púrpura. Púrpura simboliza la riqueza y el poder. El tinte de la color púrpura era bastante costoso, restringiendo aún más su uso, es decir, no cualquiera podía vestirse de púrpura. ¿Ya? El hombre también llevaba lino fino, que es otra marca de riqueza. Es como que la pastora traiga una cartera Louis Vuitton. Uno dice, wow, una Louis Vuitton no es cualquier cosa. ¿Ah? No, papi, no es nada. Para nosotros llegar a Gazelle es como, comprarme unas botas Gazelle, cuando la pastora se compra unas botas Gazelle, pero hay otras que son mucho más costosas. Yo en marcas no me manejo mucho porque soy con unos... no es Armani. Johnson Clown. Ya ni existe. Pero este rico se vestía y tenía el poder adquisitivo para poderlo hacer. No era malo, no es malo. No es malo que usted pueda tener a lo mejor en vez de un Shanghai, un Mercedes-Benz. Es otro el problema que lo vamos a ir viendo. Amén. Celebraba banquetes suntuosos todos los días, es decir, no solo un día, sino que todos los días. La palabra que se usa aquí indica los manjares que harían las delicias de un chef. Es decir, no era solamente una comida como la que nosotros comemos a diario y que nosotros decimos comemos manjar, porque de repente la pastora o usted puede hacer un pollo a lo pobre. No, pues hermano, no. Eso ni siquiera lo conocía el rico. Unas papas color menos. Pan con aceite. No. Nosotros lo conocemos porque hemos vivido y hemos comido.
hemos estado en la necesidad. Pero este rico no. La expresión que utiliza aquí el escritor, Lucas, está diciendo que este hombre comía exquisiteces. El Giovanni va a estudiar ahora gastronomía y ahí va a ver que hay platos que son costosos, pero eran banquetes. En ese tiempo no nos olvidemos que tampoco existían los tenedores y les voy a explicar por qué motivo. La palabra que usa es de chef, y así todos los días este rico puede permitirse aquello con que soñaba aquel hombre rico labrador. ¿Se acuerdan aquel que mandó a botar los graneros y que a construir unos más grandes? ¿Qué dijo? Descansa, come y bebe y pásalo bien. Ese rico quería, es decir, ese rico vivía como este hombre quería vivir. ¿Y se acuerdan de aquella parábola? Tonto, necio, insensato, hoy vienen por tu... Tremendo el Señor. Pero este hombre se daba esos lujos. En ese país y en esa época en que la gente corriente tendría suerte si comía carne una vez a la semana, después de trabajar los 6 días. Pero este Dives es el prototipo del indolente ricachón, aquel que comía todos los días, aquel que no le faltaba. Con suerte, a veces nosotros comemos una vez a la semana carne. En ese tiempo era de esa forma, con suerte, es decir, había que hacer un esfuerzo, apretarse el cinturón para desbandarse el fin de semana, para ir a un asado, y cuando de repente a uno lo invitan a un asado y amén, ahí estoy. O un curanto, ahí estamos. Porque hasta el curanto sale caro hoy en día. Antes que estaban los mariscos, y bueno, el que marisca no tiene problema, pero antes era hasta el pescado. Hoy día acá a veces ha subido de un valor que no debiera. Quienes lo revenden han subido los precios porque a los pobres pescadores les siguen pagando lo mismo que le pagaban antes. Es algo que no podemos entender y comprender, que hayan personas que abusen, hagan usura de algo que no corresponde. Y eso también es pecado. Amén. El rico vive como si Dios no existiera. Lo tiene todo. ¿Qué falta le hace Dios? No ve a Dios, no ve al pobre. Vive a sus anchas nadando en el placer y en la abundancia. No está contra Dios ni tampoco oprime al pobre. Únicamente está ciego para no ver al pobre. Versículo 20 y 21 nos dice, pero también había un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Lázaro es la única persona nombrada en todas las parábolas de Jesús. Su nombre es una variación de Eliezer, que significa Dios ayuda. Aquí tenemos a dos hombres situados en los extremos opuestos de la escala social. Y opuestos, supongo, en todos los sentidos. Uno de ellos representaba el escalón más alto de la sociedad por su riqueza, y el otro representaba el extremo más bajo a causa de su pobreza. Era muy mal mirado. No había dos personas que pudieran estar más lejos la una de la otra en tantos aspectos. El pobre dependía de todo lo que caía de la mesa del rico. Y el rico no tenía necesidad de nada. Nunca fue invitado a sentarse a la mesa y tenía que mantenerse en su lugar inferior. Hasta los perros lamían sus heridas. No, el perro, nosotros vemos al perro, vemos a la Kira, vemos a su perrito, a la mía, vemos a la Daina, perros que hoy día uno los tiene en la casa, que uno los disfruta, uno juega con ellos. Cuando uno se ha ausentado a lo mejor todo el día o varios días, y cuando llega a la casa mueve la colita y a veces incluso se orinan los perros cuando uno llega a la casa. Pero en ese tiempo no era así. Los perros eran muy mal mirados por los judíos. Muchos se decían que los perros eran salvajes, no eran domesticados como hoy día son.
Entonces, cuando hablamos de perro, no pensemos, como el perrito que tenemos nosotros. No, era una expresión muy mal vista por los mismos judíos. Por eso aquella mujer, se recuerdan en aquella historia con Jesucristo, cuando le dice que va donde Jesucristo y le dice que pueda sanar a su hija, y Jesucristo le dice, no es bueno darle el alimento a los perrillos. Y ella va y dice, pero Señor, aún las migajas que comen los perrillos, aún aquella migaja, aún dame de eso, de algo que no era bueno. Aún así, por eso le digo, no era bien mirado, es decir, estaba en el último escalón. De esta manera y en pocas palabras el Señor describió las profundidades de la terrible degradación y desesperanza en las cuales aquel hombre había caído. Y lamentablemente aquellos fariseos, no nos olvidemos, no perdamos el contexto de que él estaba hablándole a fariseos, hombres ricos, estaban los gobernantes, estaban ahí, y a ellos les estaba hablando esta parábola y estaba viendo la diferencia que había entre ellos y el pobre. Amén. El problema es que posiblemente si nosotros hubiéramos vivido en aquel tiempo y lo hubiésemos visto en esa situación, vestido de harapos, hambriento, tenido la impresión que aquel hombre no poseía ningún tipo de discernimiento espiritual o de riqueza espiritual. Caemos en el mismo error y también a lo mejor nosotros hemos menospreciado a personas por no tener, o por cómo se visten, o cómo huelen. Las hemos menospreciado y las hemos echado de un lado. Por otra parte, seguramente el hombre rico tenía muchas propiedades, instituciones que llevaban su nombre, muchos amigos y un gran prestigio social en su comunidad. Sin embargo, toda la gente de la ciudad podría ver el lado exterior de la vida del rico y del pobre mendigo lamido por los perros. Nosotros normalmente, si vemos una persona bien vestida, podemos, y a veces nos juntamos con ellos y queremos andar con ellos, y no con aquel que tiene necesidad o pasa alguna situación. O por último, un curadito. ¿Cuándo usted se acerca a un curadito? ¿Cuándo usted lo abraza? Hace unos días atrás me tocó justo un joven que conozco que andaba un poco en estado etílico y lo abracé. Y él se extrañó tanto que llegó hasta llorar a decirme, ¿por qué me abraza? Porque te quiero en el Señor. Pero estoy curado, estoy tomado, tengo olor que no corresponde. Cuando ande bueno y sano, a lo mejor abrázame. No, es que el amor, lo que pone Dios, no es condicionado como ande o vista la persona. Es solo amor y misericordia de Dios. Amén. Nosotros no debemos hacer excepción de personas. Debemos hablarle al que el Señor diga, a ese. Amén. Era la imagen de la miseria extrema y de la riqueza más opulenta. Realmente aquellos seres no podían estar más alejados entre sí por las circunstancias de la vida. El hambre lo atormentaba. En las casas acomodadas y en banquete, como no les decía que no usaban servicio, se comía igual como se come el curanto. Con la mano. De esa forma se comía. Entonces las manos quedaban llenas de grasa. No existían las servilletas ni Elite ni Abolengo de la época de hoy. ¿Sabe con qué se limpiaban? Era con pan, con la miga de pan. Tomaban el pan y se limpiaban y después tiraban ese pan al suelo. Y esas eran las migajas que los perrillos comían. Y esas eran las migajas que este hombre quería comer. Por eso se entiende. Dice, en las casas acomodadas y en banquetes la gente se limpiaba la grasa de las manos con un pedazo de pan y lo tiraban debajo de la mesa al suelo. Desear este pan sucio es señal de suma miseria y degradación. El pobre suspira por ellas con avidez, pero nadie
se las daba. Es decir, este Lázaro suspiraba, quería comer, aún las migajas, es decir, lo que el rico desechaba, se limpiaba las manos y lo tiraba al suelo, que eso se quería comer. Hemos visto muchos documentales donde vemos gente que está rastrojeando la basura por la necesidad que hay, porque necesitan comer algo. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo se van a comer eso? No sé si alguno de ustedes alguna vez ha llegado a ese extremo de comer algo rastrojeado en la basura. En Santiago, hace muchos años atrás se daba, no sé si hoy día o todavía se da, pero muchas veces uno iba a pedir lo que quedaba cuando ya se terminaba la feria. En Santiago, uno iba con bolsita y le iba a pedir al papero, a los fruteros, a los verduleros, aquellas cosas que ellos habían desechado para vender. Y eso, es decir, por muchas personas que tenían un poder adquisitivo mejor, pero ¿cómo pueden hacer eso? Pero para aquel que tenía necesidad, era algo como, es lo único que tengo. Le saco lo picado. No sé si alguna vez usted le sacó lo picado. Le sacó lo picado a aquello y se lo comió igual. Y ansiaba tener eso. Quería eso porque era lo único que podía adquirir y tener. Este mendigo, esa era la situación de él. A lo mejor, la mucha que a lo mejor ustedes han vivido en alguna oportunidad. O vivieron antes de llegar a Cristo. Y que hoy en día ustedes pueden decir, gracias Señor. Gracias Señor. Porque hoy ya no vivo lo que viví antes. Nosotros a veces a los chiquillos les decimos, ustedes no han vivido lo que nosotros tuvimos que vivir como niños. Todos estos pequeños, estos jóvenes que vemos aquí, han crecido con la bendición del Señor. Zapatillas, si quieren zapatillas, ahí está. Aunque se sacrifique el papá, la mamá, trabajos por aquí, por allá, pero ahí tienen sus zapatillas. Y a veces no una, a veces 2, 3. Y a veces se regodean, a veces se ponen exquisitos. Si supieran lo que se vivía años atrás, no deberían estar en esa situación. Les llegó a los chicos hoy día. A través de esta. Porque a veces se ponen mañosos. A veces no quieren comerse la comida. A veces dejan las verduras para un lado y otro. El luche dice. Sabe que no me gusta el luche, por eso. Por eso nos reímos. Ve que los chiquillos van a decir que yo también soy mañoso. Pero a veces, chiquillos, ustedes no valoran el esfuerzo de sus padres. No valoran lo que tienen. Cómo Dios los ha bendecido. Cómo Dios los ha prosperado. Cómo Dios le ha dado lo que uno no tuvo. Lázaro es uno de esos pobres que llevan su miseria con paciencia y confianza en Dios, que solo pueden soportar su existencia porque se fían de Dios. Es uno de esos que en los salmos y en las palabras de los profetas son consolados con las promesas de Dios, de esos a quienes van dirigidas las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Cada vez que tú y yo podamos ser como aquel Lázaro, a lo mejor no vivimos la miseria que él vivía. Tenemos un techo, tenemos una cama, tenemos un lugar donde recostarnos. Tenemos un lugar seguro, a lo mejor tenemos el fueguito y podemos hacer fuego y calefaccionarnos. Él no tenía nada, pero cada vez que tú te humillas y reconoces que todo lo que tú puedes tener y lograr es gracias a Dios,
estás viviendo como Dios quiere que vivas. Y eso es lo que nosotros debemos siempre ser unos agradecidos del Señor y tener nuestra confianza. Creemos en la promesa de Dios. Y si hoy no tenemos, sabemos que el día de mañana Dios nos va a dar y Dios nos va a bendecir. Si hoy no tenemos para comernos a lo mejor, como decía Sebastián, y solo tenemos pan con margarina, o la color, o el aceite, el día de mañana Dios dará. Amén. Y esa es la promesa. Eso es lo que nosotros confiamos en el Señor. Creemos en el Señor. Y sabemos, y como decía Pablo, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Y debemos vivir nosotros, aprender a vivir en esas situaciones difíciles y complicadas. Y será de bendición para nuestras vidas. No miremos lo que tiene el otro. No miremos lo que tienen los ricos, aquellos que a lo mejor nosotros a veces mirábamos y llegaban camionetas y hay un chico que cambia camioneta cada cierto tiempo como si se cambiara calcetines. Y uno dice, y nosotros ahí, vemos uno que maneja tonta y loca y no le ha pasado nada. Y uno que a veces ha cuidado, le suceden las cosas. Pero a pesar de todo lo que nos pueda suceder, vivir y pasar, mi confianza está puesta en Cristo. Mi confianza está puesta en Dios. Él cumplirá sus promesas en nuestras vidas. Amén. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Aquí me llama mucho la atención que ni siquiera se nombra que el mendigo fue sepultado. A continuación, el relato bíblico nos presenta la muerte tanto del rico como de Lázaro. Y con ello un aspecto importante que debemos aprender, considerar y tener claro en nuestras vidas. No hay nadie que pueda escapar al destino de la muerte. Una vez nosotros hayamos nacido, a menos que Dios nos arrebate como arrebató a Enoc y a Elías, o nos lleve en el rapto como creyentes, vamos a morir. El destino es claro, no hay más. Nosotros nacimos y vamos a morir. No somos eternos nosotros. Amén. En el Salmo 89, 48 dice, ¿qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Queramos o no, hermanos. Y este texto, esta parábola, nos enseña que todo hombre que nació va a morir. Y podríamos decir, no hay distinción, sea rico o sea pobre, sea alto o sea bajo, sea gordo o sea flaco, sea pelado o sea chascón, todos vamos a morir. Amén. Si es que el Señor nos viene a llevar a su iglesia antes. Es la única forma que a lo mejor no conozcamos muerte. Y esperemos ese día. Esperemos el retorno del Señor. Y así fue como el Señor nos condujo en su relato a través del umbral de la muerte, como si no hubiese sido algo extraordinario. Cuando el mendigo murió, no tuvo lugar ni funeral. Seguramente tomaron su cuerpo y lo arrojaron al valle de Gehenna, lugar que bordeaba la ciudad de Jerusalén, donde se arrojaban los cadáveres de los pobres y los desperdicios que eran presa permanente del fuego. Pero en el instante en que el pobre cruzó el portal de la muerte, fue conducido por los ángeles junto al patriarca Abraham. El rico también murió y fue sepultado. Tuvo un gran funeral a lo mejor, en el cual debió ser elevado al máximo lugar honor del cielo, porque era rico. Usted vaya de repente, por eso yo a veces discrepo con algunas personas cuando muere alguien y todos los mandan al cielo. Y era tan bueno, se hacía cosas buenas, sí, pero eso mientras no, y esto me encanta de la Escritura, porque mientras no haya aceptado a Cristo, no puede ir, no puede tener la misma salvación. Hoy se levantan doctrinas, hoy se levantan otros tipos de enseñanza, en el cual dicen que el infierno no existe, en el cual dicen que no hay un lugar así. Si no existiera ese lugar, tampoco existiría el cielo.
porque van los dos de la mano, van los dos juntos. No, es que Dios es tan lleno de amor y muestran a un Dios tan lleno de amor. Yo sé que Dios no quiere que nadie se pierda, si la Escritura lo dice. Él no quiere que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento y a la vida eterna. El problema está que si yo en vida no acepto a Cristo, no tengo otra oportunidad. Y este relato nos enseña eso. Es en vida que tú y yo tenemos la esperanza. Es en vida que Dios nos da la oportunidad de la salvación eterna. No nos pide nada. No hay que pagar, no hay que hacer cosas, es solo creer por fe. Amén. Habíamos dicho que tuvo un gran funeral en el cual debió ser elevado al máximo lugar de honor del cielo al recibir las mayores palabras de elogio de toda su vida. Pero aquellos que pronunciaron los discursos fúnebres estaban totalmente equivocados, porque aquel hombre fue en dirección contraria a parar al lugar opuesto. ¿Y por qué es eso? Porque lamentablemente los judíos hacían hincapié en que si una persona era rica, una persona tenía mucho dinero o tenía dinero, era bendecido y estaba el favor de Dios en su vida. Mientras el que no tenía nada, el que era pobre, el que no tenía dónde recostar su cabeza, el que no tenía una casa, no tenía lujo, y más encima estaba enfermo y llagado, ese tenía, porque había cometido muchos pecados, ese merecía el infierno. Esa era la concepción en ese tiempo. Y Jesucristo de esa concepción lo está sacando. Le está diciendo, oiga, ustedes son ricos y porque son ricos, ¿ustedes creen que van a ir al cielo? No, no es así. Tienen que ser pobres de espíritu. Tienen que arrepentirse. Tienen que ser mansos. Tienen que ser humildes. Eso es lo que Jesucristo le enseña a aquellos fariseos. Y a nosotros como cristianos también, porque a veces nos creemos que somos mejores que otros. Y necesitamos recapacitar. Necesitamos volvernos a la Escritura. No se olvide nunca que había una iglesia que se creía rica, que tenía todo. ¿Y qué le dice Jesucristo? ¿Qué le dice el ángel de la iglesia? Eres un pobre desventurado. Te crees rico y no tienes nada. A veces nosotros nos creemos mejores que otros y no tenemos nada. El relato hace hincapié en lo que viene después de la muerte. Algunos piensan que de aquí, de esta vida, no hay otra. Así que gocemos, disfrutemos, peguémosle a este, robémosle a este otro, matemos al de allá, hagámosle zancadilla al otro. Porque después no hay más. No, este relato nos muestra que hay más. Cristo siempre mostró que había algo más. Dios siempre enseñó que había algo más. Y si uno mira casi la gran mayoría de las culturas, siempre dicen que hay algo más después de la muerte. No podemos hacernos los oídos sordos y decir que no hay más. El que no quiere hacerlo o aceptarlo es porque quiere seguir viviendo la vida loca. Versículo 23 dice, y en el infierno alzó sus ojos estando en los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Esta es la escena en este mundo que cambia bruscamente para que veamos lo que sucede en el mundo venidero, donde hay dos destinos, el cielo o el infierno. No hay más. ¿Amén? Aquí no hay purgatorio, no hay segunda fase, tercera fase, no. Cielo o infierno. ¿Dónde quiere irse usted? Naturalmente la descripción del más allá refleja la idea de los judíos de aquel tiempo. El infierno, Hades o Seol, es el hogar de los muertos donde permanecen en espera del juicio. ¿Cuál había sido el pecado de este rico, de Dives? Uno se podría preguntar para que llegara a ese lugar. Veamos lo que dice la Escritura. Al fin y al cabo no habían mandado que quitaran a Lázaro de su puerta. Se podría decir que era un rico que no le molestaba el pobre que estaba ahí, ¿cierto? Y al parecer no se oponía a que le dieran las migajas de pan que tiraba de la mesa. Tampoco le daba las patadas cuando pasaba, no era deliberadamente cruel con él.
No como otro que yo he visto que sale para allá, gato. Me desquité. O sale para allá, perro, cuando algo me molesta. No. Este rico no dice la escritura que había tratado mal o había mandado a sacar a Lázaro. Hay una pintura de un conocido pintor que hace esta figura y figura que van los siervos de este rico a moverlo con una rama. Pero no, la escritura no dice eso. ¿Ya? Así que podríamos decir que él lo dejó tranquilo, que estuviera ahí a la puerta, ¿no? Que no se metiera más allá. Tampoco lo invitó. El pecado de este rico fue que no se preocupó ni lo más mínimo de Lázaro, que le consideró parte del entorno y aceptó como lo más natural que Lázaro estuviera tirado a su puerta, sufriendo la enfermedad y el hambre mientras él se regodeaba del lujo. Ese fue el pecado. Y usted me va a decir, ¿pero por qué es pecado si era lo de él? Yo trabajo para mí, no para los demás, podría decir. Pero la Escritura enseña algo totalmente diferente. Como ha dicho alguien, no fue tanto lo que hizo, sino lo que no hizo, lo que le llevó al infierno. El pecado de este rico era que podía ver el sufrimiento y la necesidad del mundo a su alrededor y no sentir que nada le tocara el corazón ni hacer nada para remediarlo. Sufrió las consecuencias de haber sido insensible, como muchas veces nosotros somos. A veces nosotros a lo mejor no tenemos tanta opulencia o no tenemos muchas cosas, pero a veces somos insensibles al dolor ajeno, a lo que las personas están viviendo y pasando. La pastora hacía un llamado a que oráramos por lo que está pasando en Ucrania. Y a veces nosotros ni siquiera en eso oramos. A lo mejor no vamos a cooperar económicamente porque no podemos, pero ni siquiera una oración. Pedirle al Dios Creador Todopoderoso que tenga misericordia por aquellas personas. También somos insensibles. ¿Cuáles son los pecados que cometía? No nos olvidemos que la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento para nosotros es ley. Debemos hacerlo, ¿cierto? El Antiguo Testamento hay enseñanzas que tienen la luz de ese tiempo, pero nosotros el Nuevo Testamento nos trae la luz y la revelación de Jesucristo. Y hoy tenemos nosotros toda la Escritura, entonces podemos tener toda la enseñanza. Pero en el Antiguo Testamento, la Escritura dice en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, dice que los judíos no han de maltratar a los desconocidos, viudas y huérfanos. Y los ricos, los fariseos, de hecho Jesucristo se los reclama. Ustedes han maltratado. Ustedes han hecho algo que no corresponde con las viudas. Se apoderan, ¿se acuerdan de del juez injusto que dijo, ya, para que esta no voy a responder? Pero si no, no respondía. Porque había usura, estaban aprovechándose de aquellas personas. El Levítico dice, han de dejar cosas para los pobres. Es decir, el pueblo judío sabía, los ricos, los fariseos, todos sabían que debían dejar cosas para los pobres. Han de traer diezmos para apoyar a los desconocidos, aquellos sin padre y viudas. Cuando uno ve y estudia y hace un estudio sobre el diezmo del Antiguo Testamento, decía que cada 3 años debía traerse un diezmo de todas las cosas que había cosechado, realizado, hecho, y que ese diezmo era para las viudas, para los huérfanos. Si uno ve, al hacer ese estudio, uno ve que los judíos realmente no diezmaban el 10%, sino que era aproximadamente un 30% con todos los diezmos y las responsabilidades que ellos tenían, deberes que ellos sabían que tenían. ¿Ya? No nos olvidemos que el diezmo es un deber de ser cristiano. ¿Amén? Ahí escuché poco amén. ¿Esta es la mía o la suya?
Han de cancelar todas las deudas cada 7º año y abrir las manos a los necesitados. Han de incluir desconocidos, aquellos sin padre y viudas, en sus celebraciones. Han de observar justicia. No han de explotar a los trabajadores. Han de luchar por aquellos sin padre y defender los derechos de los pobres. Esas eran las obligaciones de los judíos. Se les advierte contra el uso de pesas deshonestas y contra el aprovecharse de los vulnerables. Esas eran las cosas que estos ricos no hacían y estaban en pecado. Y usted y yo estamos en pecado cuando también hacemos aquellas cosas. Es decir, si la Danielita, en vez de dar 1 kilo de carne, da 850 gramos, es pecado, está robando. Aunque para ella no es, porque es para carne. Pero eso no es estar bien. Ahora si el carne le dice, tienes que hacerlo, ella tiene que decirle, no, sus principios deben ir primero. Como deben ir siempre nuestros principios cuando alguien te quiera hacer o te diga que tienes que hacer esto en pos de una empresa o en pos de una persona, tú siempre tienes que decir no. Esto no está bien. Amén. Así que Cevita tiene una gran responsabilidad ahí como contador, como auditor, porque a veces las empresas lo único que quieren hacer es evitar pagar un poco más de impuestos, esto, otro. Y él ahí no tiene que, no, esto es lo legal, esto es lo que se debe hacer. Sí, pero la Coca-Cola paga 1 peso. No importa. El dueño de la Coca-Cola tendrá su juicio con Dios. Yo no quiero estar en desacuerdo con Dios. Quiero estar a cuenta con Dios. Y es lo que debo hacer. Ese es el pensamiento que debe tener uno. Abraham es propuesto como padre de todos los vivientes en Romanos. Lo que imitan su fe y su piedad son sus hijos espirituales y se dice que descansan en el seno de Abraham, a semejanza de unos hijos tiernos y muy queridos que los llevan para que reposen en el seno o regazo de sus padres. Eso es lo que figura cuando dice que se fue al seno de Abraham. Era el lugar donde ellos decían que iba a estar aquella persona que moría. Jesús dice en el Evangelio de Juan 11, 25 y 26, dice lo siguiente: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le responde a lo que estos hombres decían. Había una secta que era de los saduceos que no creían en la vida después de la muerte. Y peleaban con los fariseos porque los fariseos sí creían en la vida después de la muerte. Y Jesucristo le reafirma: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. No se refería a este cuerpo, se refería al Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Amén. El ser humano está separado de Dios por el pecado. Las personas están espiritualmente muertas aunque vivan físicamente. Nosotros estábamos muertos cuando estábamos llenos de pecado. No teníamos esperanza. Pero esa gloriosa cruz, ese hecho bendito, esa que nosotros debiéramos vibrar cada vez que nos acordemos. Cuando no teníamos esperanza, alguien llegó, nos habló y nos dijo que había una esperanza, que había un Salvador, que había un hombre que no importándole nada, un Dios todopoderoso que salió de su lugar, que vino, se encarnó, vivió, sufrió, fue condenado, fue pisoteado, fue escupido, fue latigado, fue crucificado por amor a mí, a un vil pecador, a un hombre que no merecía nada, pero Él vino para dar amor, para darme vida y seguridad de vida eterna, que es lo más preciado, que es lo más que nosotros podemos decir. Nos pueden quitar y perder todo, pero ¿sabes lo que no te pueden quitar? Es la certeza, es la fe, es la confianza
en la vida eterna que Dios promete. Amén. Quizás no llegaremos a ser los Farcas de nuestro país, ni aún menos a lo mejor tener tanto. Pero lo que tenemos hoy en Cristo es más que lo que pueda tener Farca y otros hombres adinerados. No vamos a lo mejor sentarnos en banquete y vivir en opulencia. A lo mejor de repente tienes que coser el vestón o coser la parca, porque no tienes para comprarte otra, porque no tienes los recursos. A lo mejor tienes que coser el chaleco o comprarte ropa ahí en la feria. Y a lo mejor y te va a calentar igual. Y a lo mejor no vas a tener, pero tienes lo que no tengas aquí. Allá arriba en los cielos estás juntando una herencia. Estás haciendo tesoros. Tesoros, dice, arriba en los cielos. Amén. Pablo les dijo a los Efesios en 2:1, dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestras maldades y pecados. El verso 24 nos dice, entonces gritando dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. El hombre rico estaba acostumbrado a tratar con gente de influencia. Por eso dirige su súplica hacia Padre Abraham, la persona de alto estatus, en vez de a Lázaro, la persona a quien recibe el alivio que estaba recibiendo. Sus palabras de Padre Abraham nos recuerdan que Juan el Bautista les advirtió, haced pues frutos dignos de arrepentimientos y no comencéis a decir en vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que puede Dios aún de estas piedras levantar hijos a Abraham. Si hay algo que los fariseos, aquellos ricos, pensaban y creían que porque eran de la descendencia de Abraham, ellos tenían acceso directo. Eso es lo que ellos creían. Y aquí nos está relatando Lucas, a través de esta parábola de Jesucristo, nos está diciendo, no, guachito. No. No porque hayas nacido en el Evangelio. No porque tus papás sean los pastores de la iglesia o tus papás sean los oficiales de la iglesia, tu salvación está segura. No. No es así. Tú tienes que tener un encuentro personal con el Señor. Tú tienes que decidir aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Tú tienes que escoger. No es porque tus padres sean fieles, estén todos los días en la iglesia, oren por ti, síganlo haciendo padres. Den aún sus diezmos, sus ofrendas. Si el pastor los cita una hora, ellos están ahí y a veces ni siquiera reciben un gracia por lo que hicieron o realizaron, tú vas a ser salvo. No es por eso. No es por la descendencia que tengas. Es porque tú decidiste escoger a este Cristo que te fue revelado. A este Dios que te perdonó. A este Dios que nos perdona día a día. Amén. Continúa diciendo el versículo 25, y díjole a Abraham, hijo, acuerda que recibiste tus bienes en tu vida. Está hablando que no hay otra vida, es solo esa. Y eso nosotros debemos tenerlo claro. Ahora a lo mejor nosotros decimos, no, pero yo estoy asegurado, yo ya acepté a Cristo, así que para mí no es. Sí, para nosotros igual es. Porque en esta vida, si nosotros sabemos, no podemos ser egoístas y no predicarle al que no sabe. Y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es decir, no hay forma de poder salvarse una vez que uno haya dejado el escenario de esta tierra. Amén. Abraham reconoce al hombre rico como su hijo, pero no puede ayudarle. El pecado del hombre rico, sin embargo, no fue su riqueza, sino la dureza de su corazón. La presencia de Lázaro en su puerta le rindió la oportunidad de cumplir un servicio importante, pero no sintió compasión ni tomó ninguna acción.
este hombre rico para poder ayudar a este mendigo, a este Lázaro. La riqueza no condena al ser humano automáticamente y lo envía al infierno. No podemos decir eso. Tampoco la pobreza en esta vida es garantía de gozo eterno en la próxima oportunidad o en la próxima vida. No porque sea pobre, yo me voy al cielo. No, debo ser un pobre que rinda mi vida a Cristo. Amén. Y usted debe ser un rico que rinda su vida a Cristo. Amén. ¿Se entiende, cierto? El destino final depende de nuestra relación con Dios, que a menudo se refleja en la actitud que asumimos ante las posesiones materiales. En esta vida tienes que tomar la decisión sobre a dónde irás después de la muerte. No habrá una segunda oportunidad después de la muerte. Recuerda que hay un gran abismo que separa ambos lugares. El versículo 27 dice, entonces le dijo, te ruego pues Padre, después que este rico entendió que era imposible que este hombre se salvara, que ya iba a estar ahí, le hace otra petición. Te ruego pues Padre que lo envíes a la casa de mi padre. De nuevo el hombre rico le pide a Abraham que mande a Lázaro en papel de criado, esta vez para avisar a sus hermanos, ya extinguida la posibilidad de ayudarse a sí mismo. Finalmente empieza a pensar en otros, pero solo los de sus hermanos, los de su casa. No muestra ninguna preocupación por sus vecinos y ninguna por los desapercibidos que viven al otro lado de sus vidas. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, no padre Abraham, mas si alguno fuere de ellos de los muertos, se arrepentirán. El hombre rico protesta porque reconoce la improbabilidad de que sus hermanos respondan a las escrituras de manera más fiel en el futuro de lo que han hecho en el pasado. El uso de la palabra arrepentirse muestra que comprende que su sufrimiento actual es consecuencia de su propia falta de arrepentimiento. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Podemos dar por hecho que estos hombres han estudiado las escrituras desde su niñez, sino que escuchan la palabra de Dios. No escucharon la palabra de un hombre que solo conocen como mendigo. Aún así, regresa de la muerte para avisarles. Lucas escribe este evangelio muchos años después de la resurrección de Jesús. Ha visto líderes judíos reaccionar a la resurrección de otro, de Lázaro, tramando para matar a Jesús. ¿Se recuerdan aquella historia? Una vez que Jesucristo resucitó a Lázaro, su amigo, y lloró, y este salió después de haber estado muerto, dice que los fariseos tendían antimañas, querían tomar y prender a Jesucristo y también a Lázaro, darle muerte para que no se hablara de que Jesucristo había resucitado a Lázaro. Es decir, aún así los líderes religiosos no podían aceptar. Por eso Abraham le responde de esa forma a este hombre rico. Solo tienen a los profetas y a Moisés. Si no lo aceptan, no porque venga uno de la muerte, el mismo Jesucristo había resucitado. Y los mismos fariseos pagaron a los soldados para decir que eso no ocurrió. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si aún ellos no aceptan a Cristo como Salvador. Ha visto que aunque Jesús resucitó de la muerte, gente todavía se niega a creer. Los que se niegan a escuchar la llamada de Moisés y los profetas para que cuiden a los necesitados y vulnerables son los mismos que mataron a Jesús y que continúan oponiéndose a la iglesia a pesar de su resurrección. Ya para ir finalizando, en la parábola no se habla de solo posibilidad, se trata de un hecho, una condena y una salvación. Pero esto supone un uso malo de la riqueza, ya que estas de suyo ni son buenas ni malas. Todo depende del uso que se haga de ellas. Igualmente la pobreza ni es buena ni es mala, depende de la actitud religiosa que se tenga ante ella, cómo tú y yo podemos actuar ante lo que estamos viviendo. Por eso en esta parábola no se habla solo de la posibilidad de que otro mundo se cambie la suerte de ricos y pobres. Valora esto en la mentalidad del Antiguo Testamento, sino que está
posibilidad se ve porque se expone como un hecho. Este mal uso de la riqueza y la resignación religiosa ante la pobreza. Siempre se ha hablado mal y se sigue enseñando mal. Esta parábola no es un cuento de niños, sino un aviso. Debemos preguntarnos si estamos dispuestos a ver a Lázaro a nuestro alrededor. Debemos preguntarnos qué es lo que hemos hecho últimamente para promover comida, ropa, alojamiento y caridad humana a los Lázaros que nos rodean a diario. El encuentro con Dios significa imaginar y comprometerse con un nuevo ámbito de vida, no seguir viviendo la vida que vivíamos antes. No podemos cegarlos y ver que no hay necesidad en otras personas. El tema del infierno es tan importante en la Biblia que es del que más habló Jesús durante su ministerio. Él habló acerca del fuego eterno, las tinieblas de afuera, el lloro y crujir de dientes, el gusano que no muere y el fuego que nunca se apaga, el horno de fuego y el infierno de fuego. Lo presentó a través de diversas enseñanzas y figuras literarias, todo con el fin de advertir a la humanidad acerca de este terrible lugar. Es algo que sí se debe enseñar, que sí se debe dar a conocer. No como un lugar físico que muchas personas, no, aquí, allá está, acá. No, no. Eso no nos interesa donde esté, o cómo sea allá, o cuál va a ser el tormento que van a tener. Hay que enseñarlo como Jesucristo lo enseñó. Es un lugar que existe, que está para aquellos que no quieran aceptar a Jesucristo en vida. Amén. En cierta ocasión Jesús dijo que era mejor perder un miembro, pero entrar al cielo, que irse al infierno con todo su cuerpo. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es ser que pierdas uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo te sea echado al infierno. No se olvide que esa enseñanza no significa que vamos a estar todos mancos o todos tuertos, vamos a ser todos piratas, sino desde el corazón. Amén. Pues yo me puedo cortar la mano, pero sigo con la otra mano. Puedo sacarme el ojo y sigo viendo películas que no debo ver, sigo haciendo cosas que no debo realizar, igual con el otro ojo. No significa eso, sino significa que debo hacer un cambio de mentalidad, un cambio en mi vida. Amén. La forma de escapar de la condenación, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas, tiene, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham. La conversación entre el rico y Abraham nos muestra cómo el hombre puede escapar de este inexorable destino. A Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Si hay algo que nosotros podemos llevar a la humanidad, a esta que necesita de Cristo, y nosotros mismos a diario necesitamos de Cristo, tenemos la palabra. Tenemos la palabra. Y es la que debemos entregar para que aquellos que se están perdiendo no se sigan perdiendo. Él les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, escúchenlos. Si una persona le pregunta a usted qué debe hacer para heredar vida eterna, debe aceptar a Jesucristo. Y usted está designado, usted está enviado. Usted es el instrumento que Dios tiene en este tiempo para hablarle a aquellas personas. Mire qué maravilloso. Usted, que a veces se mira y dice, no, pero ¿qué yo? Sí, tú. Dios te tiene a ti, Eduardo, Benja. A lo mejor ustedes pueden decir, no, pero somos tan chicos. A ustedes Dios los tiene en un colegio donde sus compañeros, si no saben de esto, se van a perder. Y ustedes tienen la responsabilidad. Pero pastor, ¿por qué le da la responsabilidad a unos tan pequeños? Porque yo a lo mejor no voy a llegar a tus compañeros, pero tú sí. La responsabilidad de decirle que hay un Dios bueno, un Dios lleno de amor, que no quiere que ellos se pierdan, que hereden la vida eterna. Amén. Ustedes en el liceo, en la universidad, ustedes tienen la oportunidad. Nosotros en los trabajos, de hablarle a aquellas personas, a nuestros vecinos. Amén.
En otras palabras, el testimonio de la Escritura acerca del mismo Cristo es el camino a la salvación. De cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. La enseñanza que escuchamos hoy de la boca de Jesús es una historia terrible. Una persona cuando llega al otro lado se da cuenta que hizo todo mal y ya es tarde para reparar todos los daños ocasionados, tarde para volver a empezar, ya es imposible, tarde para ayudar a otros a que hagan. Hoy es cuando pueden hacer el clic que necesitan hacer en sus vidas, especialmente a veces con nuestra propia familia. Hoy es el clic para que nuestra familia pueda ser salvada. Unas últimas enseñanzas que nos deja esta parábola. En la vida podemos elegir cómo queremos vivir. En la muerte ya no hay vuelta de hoja, no hay vuelta atrás. No queda más que someterse a la voluntad, al designio que hará Dios. Amén. Podemos vivir haciendo lo que se nos dé la gana, sin que nos importe nada ni nadie. Pero al sentar cabeza vamos a empezar a ver nuestro alrededor y podemos ver que incluso a las mismas personas que más nos aman y amamos, las hemos condenado con nuestros propios actos y hechos. Nuestras propias convicciones y opciones de vida nos llevan a condenarnos frente a nuestro prójimo y frente a Dios. La vida no es cumplir leyes por las dudas, no sea que la Biblia tenga razón. La vida es para vivirla y disfrutarla. Pero he aquí el detalle, la vida es para vivirla y disfrutarla con todos y con Dios en nuestros corazones. Finalizo esta reflexión con lo siguiente. Con las riquezas materiales de Dios nos ha dado en esta vida terrenal, debemos ayudar al necesitado. No es pecado ser rico en cuanto a posesiones materiales. Lo pecaminoso es el egoísmo, la altivez con nuestras posesiones y la confianza en las riquezas. Primera de Timoteo 6, 17 y 19. Y así como también los valora la pastora, también los valoro yo a ustedes cuando ustedes se niegan a sí mismos. Y no solo ponen sus vehículos a disposición, sino que también ponen su tiempo para ir a buscar, para ir a dejar que Dios siga bendiciendo sus vidas. Ese egoísmo y altivez es conducido directamente por el estado latente de un corazón endurecido. Jesús nos dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Amén. Póngase de pie. No diga usted si es parábola, historia, fábula, cuento. Lo importante es lo que nos enseña esta palabra, lo que nos da y en qué lugar estoy yo. Sin ser rico, a veces tenemos las actitudes que tuvo este rico. Amén. Somos pobres, pero con actitudes de rico. Y eso debe cambiar en nuestras vidas. Amén. Oramos al Señor. Amantísimo y buen Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias porque tú nos enseñas. Te pedimos perdón por nuestras faltas, porque muchas veces a lo mejor actuamos como este rico. Somos altivos, egoístas, insensibles al dolor ajeno, bendito Dios, al sufrimiento que otra persona está pasando. Ayúdanos, Señor, a poder ver al que necesita, a crear instancias de poder bendecir al que no tiene nada, al que la está pasando mal, bendito Dios. Si hasta aquí hemos sido generosos, ayúdanos a seguir siéndolo. Siempre cuando nos han preguntado, nosotros podemos como pastores decir que esta es una iglesia generosa, una iglesia que da. Y si lo hemos hecho bien, ayúdanos a seguir en esa misma senda. Ayúdanos a seguir de esa forma. Y si lo hemos hecho mal, Señor, te pedimos perdón.
Te pedimos perdón para poder hacerlo como tú quieres que lo podamos hacer. Que podamos preocuparnos de aquel que no tiene, aquel que está pasando necesidad. Aquel afligido, bendito Dios. Aquel mendigo. Aquel que no tiene nada. Como en muchas oportunidades nosotros estuvimos en esa situación de aquel mendigo. Y tú siempre saliste a nuestro encuentro. Siempre enviaste a alguien que se haya preocupado por nosotros. Y a veces al mirar ese tiempo atrás y vemos lo que hoy tenemos, no son grandes lujos, pero sí tenemos un buen pasar. Sí tenemos donde recostar estos huesos cansados, a veces adoloridos. Tenemos para sentarnos a nuestras mesas y disfrutar de la bendición que tú nos has dado. Ayúdanos a nunca ser desagradecidos, sino que al contrario. Ayúdanos a nunca pensar que somos cristianos porque otros lo son o porque asistimos a una iglesia. Ayúdanos a tener frutos siempre, frutos dignos de arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a andar siempre en tu voluntad. Ayúdanos a siempre hablarle a otros, a aquellos que se están perdiendo. Que en vida, solamente en vida, tienen la esperanza. La Escritura es clara, no hay de más. Ayúdanos, Señor, a enseñar, a guiar, a llevar a otros a ti, bendito Dios. Te damos gracias por tu enseñanza. Te damos gracias por tu palabra en nuestras vidas. Ayúdanos a atesorarla y guardarla en nuestro corazón. Te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, te loamos porque tú eres nuestro Dios. Y a través de tus promesas en nuestras vidas podemos seguir diciendo que tú eres real, que tú eres nuestro Dios. Te bendecimos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.